¿Listo? Muy bien. Continuando con la clase. Algo que no sé por alguna razón se me pasó aquí dentro de la presentación, este slide, no sé, pero bueno, ya qué bueno que lo encontré. Pero nada más es importante mencionar que dentro del Código Fiscal, regresando al punto anterior, antes de que vimos el reglamento, el Código Fiscal de la Federación nos hace mención de un artículo en particular que se vino a reformar hace no mucho. No recuerdo ahorita bien el dato, pero no tiene mucho que se reformó. Y es en relación a las sanciones. Recuerden que el 83 y 84 hacía mención respecto a la cantidad que tenemos que pagar. Más adelante, cantidad que tenemos que pagar por conceptos de multas, ¿ok? Más adelante viene lo relacionado con el tema de la parte, por así decirlo, la parte penal, en donde establece el artículo 111 que se va a imponer una sanción de 3 a 3 años a quien, y eso sí puede ser un poquito delicado, sin embargo, vamos a observar que queda un poco vacía la brecha legal en ese sentido. Dice que se tiene una sanción de 3 a 3 años a quien asiente información falsa o de manera inadecuada las operaciones de la empresa o que cuente con documentación falsa relacionada a documentos falsa relacionada a dichos asientos. Pudiera parecer un poco injusto que uno como contador se pueda hacer acreedor a ese tipo de sanciones. Sin embargo, una ventaja que tenemos es que propiamente no está bien definido como tal a qué se refiere con este tipo de sanciones. Entonces, es importante simplemente tenerlo en cuenta que la ley o que el código establece esta sanción penal respecto a realizar los asientos contables de forma errónea, pero he estado leyendo al respecto y mencionan que es como muy alarmista respecto a querer imponer una sanción de esa magnitud al tema de la parte de los contadores o a la persona que se encargue de llevar a cabo la información o el registro del procedimiento contable. Pero sí es importante tenerlo en cuenta, simplemente para efectos de saber en qué tipo de situaciones nos estamos metiendo como contadores. Esto obviamente pudiera dar pie a dos situaciones. Por un lado, saber que cuando vamos a llevar contabilidades, la responsabilidad a la cual nos estamos siendo acreedores y por ende debemos cobrar lo suficiente como para pues, hacerle frente a este tipo de situaciones. Y la segunda es que si por alguna razón la empresa no quiere pagar lo suficiente o estaban buscando pagar lo menos posible, pues saber de entrada que ante un tipo de juicios o un tipo de cuestiones legales, pues podemos estar ahí desamparados. Y por ende, pues saber qué tipo de carga estamos aceptando. ¿De acuerdo? Entonces, este es el reglamento, por eso decía, no sé por qué me brincó ese slide. Entonces, empezamos ahora con la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta, a grandes rasgos, pues, empieza diciendo qué ingresos son los que pagan impuestos, bajo qué mecánicas pagamos impuestos y demás. Como les digo, esto no va a ser materia de esta sesión ni de este semestre. Me parece que lo ven ustedes en el siguiente con introducción al derecho fiscal, si mal no recuerdo. Pero bueno, el punto es que dentro de esta ley, dentro de esta ley que regula este impuesto, nos dice que aquellas personas quienes obtengan ingresos, además de las obligaciones que diga la ley, pues están obligados a llevar contabilidad conforme a lo que diga el Código Fiscal de la Federación. Es decir, el punto que vimos anteriormente. Entonces la ley simplemente dice, ¿sabes qué? Vas a llevar contabilidad conforme a lo que el código ya estableció. Por un lado, para no repetir información, es decir, lo que el código diga no se va a copiar y pegar otra vez en lo que diga la ley. Y a su vez establece pues que se va a observar lo que diga el reglamento del código y también el reglamento de lo que diga la ley del impuesto a la renta. En este mismo artículo, en el 86, hace mención que los registros, como les comentaba, creo que sí lo dice el código, el reglamento del código. Sin embargo, la ley del impuesto a la renta lo viene a recalcar y dice los registros que hagamos en moneda extranjera se van a realizar
en moneda, al tipo de cambio que corresponda a moneda nacional o en pesos mexicanos. Entonces, si se fijan, hay algunos conceptos que ya dijo el código y ya dijo su reglamento, y sin embargo la ley dice, bueno, por si se me llega a escapar o por si el reglamento, porque no sabemos en qué tiempo se hicieron, es decir, pudo haber nacido el código, ¿sí? Pudo haber luego nacido la ley de impuesto a la renta y el reglamento, como les comentaba, vino a ser una facilidad decretada por el presidente de la República. Pero como no sabemos el orden, entonces es muy probable que la ley haya establecido esto mucho antes de que el código o el reglamento del código haya establecido que el tipo de cambio tiene que ser a pesos mexicanos. ¿De acuerdo? Entonces son cuestiones nada más a tomar en cuenta. El artículo 86 menciona que el artículo 86 de la ley del impuesto a la renta menciona que estamos obligados a llevar contabilidad conforme lo que diga el Código Fiscal de la Federación. Punto. A su vez, otro aspecto muy importante a considerar es que, si bien, como les comentaba en un principio de este punto, la ley de impuesto a la renta te dice cómo debes pagar impuestos. En ese cómo te especifica, por ejemplo, ingresos, deducciones, otros conceptos, otras cuestiones, otros importes y demás. Viene ya una mecánica a observar dentro de la ley. Sin embargo, dentro del rubro de deducciones, para que sean validadas, las deducciones en otros términos son como disminuciones a, por ejemplo, si yo digo que gano 1,000 pesos, pero me gasté 800, mi deducción es de 800 pesos. Y la ley, en teoría, en todos los casos, está observando que pague impuestos sobre la diferencia, los 200. ¿Qué pasa si por alguna razón yo no puedo meter esos 800? Pues tendría que pagar impuestos sobre una cantidad mayor, los 1,000. Entonces, una de las condiciones que dice la autoridad para que uno pueda hacer válida esa deducción, los 800 pesos en el ejemplo que estamos viendo, es que la deducción tiene que estar registrada en contabilidad y restada una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que aquí es donde viene a tener importancia o mayor peso, en este caso, que llevemos a cabo los registros contables, porque si bien por un lado nos evitamos una multa, por otro lado tenemos la posibilidad de hacer válida uno de nuestros derechos, que es, en este caso, deducir o disminuir del ingreso para no pagar tantos impuestos. Más o menos esa es la idea. ¿De acuerdo? Y a su vez, pues es importante, ya que estamos en el tema de los reglamentos, es importante mencionar que la ley de impuesto a la renta también tiene su reglamento específico, que entre otras cosas debemos considerar, por ejemplo, el artículo número 12, otra vez, menciona que en contabilidad debemos registrar cuál es la ganancia cambiaria de las operaciones en moneda extranjera. Es decir, cuando uno lleve a cabo operaciones en dólares, muchas veces sabemos que compramos o vendemos a un tipo de cambio y a los 3, 4 meses, ¿sí? Si esta operación está vinculada con la operación que dio origen, vamos a pensarlo así. Una empresa da crédito a una persona en dólares y lo da en agosto y lo cobra de aquí a octubre. En octubre va a haber un tipo de cambio distinto. Puede que haya una ganancia, es decir, que el dólar haya aumentado, por lo tanto, en pesos mexicanos yo cobré más, o que haya disminuido, es decir, que en pesos mexicanos haya cobrado menos. Entonces, este diferencial, que lo vamos a ver con ejemplos más adelante cuando llevemos a cabo registros contables, este diferencial se considera como ganancia cambiaria o en caso de que aumente o pérdida cambiaria en caso de que disminuya. Entonces, el reglamento de la ley de impuesto a la renta nos especifica que debemos considerar estas pequeñas diferencias y que debemos registrarlas, obviamente, en pesos mexicanos. Siguiente, el artículo 28 nos hace mención el tema de... A ver, una pregunta. ¿Ustedes están viendo las flechas que están apareciendo en mi pantalla? Sí. Sí, Sí, están ok. apareciendo. Sí. Bastante raro, pero no sé si por ahí alguno esté teniendo acceso. Es muy probable, pero bueno, ya desaparecieron. Es que hace rato aparecieron unas líneas igual medio raras, entonces voy a checar esa parte. Ok, entonces retomando, reglamento, el impuesto a la renta, artículo 28, nos dice que aquellas empresas que consoliden, es decir, aquellas empresas que son muy, muy grandes y que tienen diversas
empresas en un estado, en otro, en un país, en otro. Aquellas empresas que tengan una operación muy global o muy internacional deberán aplicar ya sea las normas de información financiera, cosa que hemos comentado al principio, las primeras clases, o en su caso, si son empresas de Estados Unidos, deberán aplicar las normas que establecen allá, que son las United States Generally Accepted Accounting Principles, que no son más que las principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos, las US GAAP, así les llamamos. Entonces, el artículo 28 hace mención que independientemente cuál sea tu ámbito, tienes que observar o las NIF o las US GAAP, ¿de acuerdo? Y tenemos en este caso el artículo 44, menciona un punto que casi no se lleva a cabo. Digo, casi no se lleva a cabo quizás porque no existen tantas operaciones aquí en la región, pero que sí es importante considerar que son las cuentas de orden. Las cuentas de orden, cuando veamos el estudio de las cuentas, vamos a analizar que estas cuentas no modifican la estructura financiera de la empresa, simplemente funcionan como recordatorios, ¿de acuerdo? Así les comento rápidamente, las cuentas normalmente se dividen en activo, pasivo, capital y de resultados, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, activos son aquellas cosas que tiene la empresa, pasivos son aquellas cosas que debe, ¿de acuerdo? Y el capital sería la diferencia entre estas dos, que vendría siendo realmente lo que es propiedad de la empresa, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, como les comentaba, un cambio en una cuenta de activo, pues ya sea que aumente o disminuya lo que tengo. Un cambio en las cuentas de pasivo, misma situación, aumenta o disminuye lo que debo. Y en el caso específico de las cuentas de orden, pues el hecho de que cambien, aumenten, pues no afecta directamente la estructura financiera de la empresa. Les digo, vamos a verlo más adelante con números para que más o menos nos vayamos ubicando, pero de entrada reconocer que el reglamento nos establece ya de aquí que en contabilidad se deben llevar a cabo ese tipo de registros. ¿De acuerdo? Y bueno, siguiendo ahora, retomando el tema de los impuestos, tenemos la ley del impuesto al valor agregado, que de la misma mecánica que ha abordado el impuesto de la renta, nos establece ahora dentro del artículo 32 que las personas que estén obligadas a pagar el impuesto, en este caso el IVA, además de las obligaciones señaladas en otros artículos, deberán llevar a cabo otra vez, observen aquí, llevar a cabo su contabilidad de acuerdo con lo que diga el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué viene haciendo el Código Fiscal? Pues no es más que un compendio o una parte legal que puede aplicar en una situación o en otra. Entonces, la ley tanto del ISR como del IVA, en lugar de estar copiando lo que dice respecto a qué es contabilidad, cómo llevarse y demás, lo único que dicen es, ¿sabes qué? Tu obligación respecto de esta ley es observar o acatar lo que te diga el Código Fiscal de la Federación. Entonces tenemos que tener en cuenta qué código, el Código Fiscal de la Federación, qué artículo, el número 28. Y otra vez dice que tenemos que observar lo que diga el reglamento. Aquí lo importante es que en materia de impuesto al valor agregado es que nos pide que adicional, o mejor dicho, nos pide que debemos separar los montos de las actividades de las que sí causan este impuesto de las que la ley libera de este pago. Sin embargo, una de las características que mencionamos dentro del reglamento y dentro del código, ya nos piden que seamos muy analíticos con las operaciones. Entonces, básicamente, al ser muy pormenorizados en nuestros registros, pues básicamente estamos cumpliendo con este punto. ¿De acuerdo? Y déjenme ver, hasta aquí sería la clase de hoy respecto a la ley de impuesto al valor agregado. De tarea les va a quedar, ya sé, son muchas tareas, pero son rápidas nada más. De tarea les voy a pedir que revisen qué artículo de la ley del IEPS, ahorita se los voy a escribir, establece que estamos obligados a llevar contabilidad. Y obviamente pues lo vamos a comparar
vamos a encontrar ahí unas similitudes quizás. Entonces vamos a comparar qué es lo que dice la ley de impuesto a la renta, qué es lo que nos dice la ley del impuesto al valor agregado y la del IEPS. Ahorita les digo, ahorita les escribo para que la busquemos. Hasta aquí un comentario. Bueno, pues entonces vamos a la siguiente dinámica. Pasamos al Kahoot. A ver, déjenme para revisar esa parte. Son muchas tareas, Brian. ahorita los voy a anotar, ¿de acuerdo? Entonces, denme un segundo, porque ya se está viendo aquí. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ingresamos a ver, ahí mismo viene la página, es kahoot.it. Una vez que ingresen, les va a pedir un PIN y lo ingresamos igual para que podamos participar en este juego. Muy bien, Yuridia. Si tienen alguna duda para entrar, en especial Jesús que va llegando, nos comentas. Lo único que tienes que ingresar en tu navegador es esta dirección. Si estás en un celular, recordemos que Zoom te permite minimizarlo. Te vas a tu navegador e ingresas a esa página. O bien, de acuerdo aquí las instrucciones, lo que vamos a hacer es también descargar la aplicación Kahoot App. Eso ya debe aparecer tanto en iOS como en Android. Vamos a esperar otro ratito más para ver si entran los demás compañeros. Y si ¿Cómo están, minimizo Zoom? simplemente con el botón que te permita cerrar todas las aplicaciones. O bueno, ¿estás en computadora o estás en Celular. celular? Perfecto. Entonces, no sé qué celular tengas, pero el botón Home o el botón central casi siempre saca todas las aplicaciones. Voy. 55, 28, 70. Muy bien. Ya vamos 3 compañeros. No supe al final, ahorita me apareció aquí Jesús que volviste a entrar, entonces no supe si te perdiste las instrucciones. Lo único que tienes que hacer es ir a tu navegador e ingresar www.kahoot, aquí se lo muestro, .it, y te va a pedir este código. Está bien, ahorita ingreso. Sí, me sacó Zoom me sacó de la clase, pero no sé por qué. Pero es que ahorita entro. Hecho, te esperamos. Voy.
Ah, caray, aparece que ya se fue uno. Muy bien, perfecto. Ya somos 4 nuevamente. Y además vamos a esperar a Litsi a ver si no tiene... Ya es que no tengo que salirme del navegador y quiero irme a Zoom para ver las respuestas, pero Ah, ok, ok. Ahora, si de pura casualidad tuvieses algún otro celular o algo que te pudiera prestar rápidamente nada más para esta actividad, es mucho mejor, ¿eh? Así ya no se tienen que salir. ¿Escuchan el audio? Sí. No, me refiero a la cancioncita que está de fondo. No, esa no. Ah, ok. Ok, bueno, pues vamos a darle. Déjenme comenzar y si por alguna razón, pues, entran un poquito tarde, pues pueden participar. La mecánica es la misma. Ingresan a kahoot.it y el código, ingresan el código. Entonces, vamos a empezar. Vamos a darle comenzar. Número 1. ¿Qué presidente expidió el decreto que da origen al Código de Comercio? Opción A, Antonio López de Santa Anna. Opción B, Porfirio Díaz. C, Enrique Peña Nieto. Y D, Miguel de la Madrid. ¿No alcanzaron a responder o qué pasó ahí? El mío se trabó. no alcancé. Y no apareció, bueno, a mí me parecieron como unas figuras, pero no apareció como las opciones como A, B o C. Ok, bueno. Tienes que estar abierto en Zoom. Exactamente. Aquí la mecánica es... Ajá. Bueno, aquí comenta Brian que él está en el celular y puede salirse para ver la respuesta. Bueno, es que la mecánica es... el navegador está como segundo plano, de tal forma que nada más te aparezcan las respuestas o los cuadritos, pero tienes que regresar o tienen que regresar al Zoom para poder ver la mecánica. Ahora, lo que puedo hacer es, les voy diciendo los colores y las respuestas para que ustedes puedan de alguna manera, También pues, se puede compartir la pantalla. ¿cómo? ¿Compartir la pantalla? Sí, claro, de hecho la están... Es, sí, es lo que estoy checando y ya igual en la parte de arriba aparece la pantalla de Zoom y en la de abajo la de Kahoot. Ah, ok, nada más que bueno, no todos los celulares permiten eso, pero si el tuyo lo permite, Ujú. adelante. Entonces, aquellos que no permitan, lo que voy a hacer es decirles, recuerden, el color siempre va a ser en ese orden, rojo, azul, amarillo, verde. ¿De acuerdo? Para que más o menos se acuerden, o para que lo noten así rápidamente, rojo, azul, amarillo, verde, siempre van a estar en ese orden. Y eh, aquí nada más es cuestión de que, pues, cuando son opciones. Y ya cuando sea verdadero o falso, verdadero está con azul y falso en rojo. Entonces, para que ustedes lo puedan, pues, responder aún si no están viendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí tratamos de adaptarnos. Como quieran, nada más es una dinámica, pues, para observar o repasar lo que vimos en clases. Siguiente. Bueno, aquí, pues, en el tablero, pues, nadie tuvo puntos. Siguiente. De verdadero o falso. Todo comerciante, por el simple hecho de serlo, está obligado a llevar contabilidad. Azul, verdadero o falso, rojo. Muy bien. Esta es una pregunta simple. Entonces ya nos queda claro que todo comerciante, por el simple hecho de serlo, está obligado a llevar contabilidad. Perfecto.
Aquí aparece, no sé si LD, no sé, no me acuerdo quién sea el usuario LD, ya no esté participando, pero bueno. Soy Litzy, pero agarré otro celular y ahora me registré como Litzy. Muy bien, perfecto. Está bien, está bien. Siguiente. De acuerdo con nuestra legislación, el idioma y la moneda en que deben estar la contabilidad es rojo, inglés, dólares americanos, azul, español y bitcoins, amarillo, español, pesos mexicanos, verde, cualquier idioma y V-Bucks. Muy bien. No sé quién haya puesto español y bitcoins, pero ahí estamos mal. Recuerden, el Bitcoin pues es una criptomoneda que es de reciente uso, no tiene regulación y por lo tanto ningún país hasta el día de hoy ha pedido que sus registros contables estén en Bitcoins. ¿Ok? Entonces, respuesta correcta, español y pesos mexicanos. Siguiente. ¿Cuánto tiempo debemos conservar la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio? Rojo, toda la vida. Azul, 10 años. Amarillo, 1 año. Verde, 5 años. Muy bien, exactamente, son 10 años, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, Código de Comercio. Perfecto, muy bien, Litzy. Siguiente, artículo de la Constitución mexicana que nos obliga a contribuir al gasto público. Rojo, artículo 31, fracción cuarta. Azul, artículo primero, fracción cuarta. Amarillo, artículo tercero, primer párrafo. Verde, artículo 10. Muy bien, el artículo 31 nos dice que son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir al gasto público. Perfecto. Siguiente. Ahí ya no dejé ver el tablero. ¿Qué papel tienen los reglamentos de los códigos o leyes? Rojo, dar más carga a los contribuyentes. Azul, aclarar un concepto de ley o código y otorgar facilidades. Y amarillo, regular la Constitución. Muy bien. Bueno, quien haya contestado dar más carga a los contribuyentes, les puedo decir que en la práctica eso pudiera pensarse. ¿Por qué? Porque está especificando más cosas. Pero lo vimos en clases y dice que el papel de los reglamentos, tanto de leyes como de los códigos, su finalidad es aclarar un concepto que diga la ley o código, un concepto que no esté bien claro, o bien otorgar facilidades. ¿De acuerdo? Recordemos que el código está expedido por el presidente de la República, entonces de alguna manera viene a disminuir, en teoría, la carga del contribuyente. Siguiente. ¿Verdadero o falso? De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la contabilidad electrónica deberá ser enviada a través de la página del SAT. Azul, cierto. Rojo, falso. Cierto. ¿Qué pasó ahí? Muy bien. Siguiente. Ahí estamos viendo que Litzy y Yuridia van en primer lugar. 8. De acuerdo con la pirámide de Kelsen, es decir, el ordenamiento jurídico, ¿cuál es el orden jurídico de las leyes? Constitución, mayor que código, mayor que leyes, mayor que reglamento. Ese es el rojo. El azul, leyes, mayor que código, mayor que reglamento. Y amarillo, constitución, igual que código, igual que leyes, igual que reglamentos. Ok, aquí tenemos quien haya elegido que la Constitución está a la par que los códigos y las leyes, pues estamos mal, porque recordemos que precisamente dentro de las pirámides que estábamos viendo, mencionábamos que en la parte de hasta arriba teníamos, en esta parte, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero en esta cuestión tenemos que iniciamos con la Constitución, y que algunos autores mencionan que a la par están los tratados internacionales, después siguen los códigos, leyes y reglamentos, y que la finalidad de esto es precisamente identificar o darle mayor peso a un ordenamiento jurídico. Es decir, el reglamento no va a venir a contradecir a lo que la ley diga
y mucho menos a lo que la Constitución diga. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar esa jerarquía jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente. Hay que tener mucho cuidado quien haya escogido que todos están a la misma par. Muy bien, Litsi. Siguiente. Y última, ¿verdadero o falso? El pase al libro mayor deberá realizarse por lo menos una vez al año. ¿Cierto o falso? Cierto es azul, falso, rojo. Falso. ¿Por qué razón? Porque la ley o el código nos pide que el libro mayor tiene que realizarse por lo menos una vez al mes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí fue un poco capciosa y quizás por eso cayeron en la trampa. Puse una vez al año, pero no, tengan en cuenta que el pase al libro mayor tiene que ser por lo menos una vez al mes. ¿De acuerdo? Recuerdo bien eso, al mes. Obviamente, si lo hacemos más tiempo, pues, digo, más ocasiones, solo una vez al mes, pues tenemos, no hay problema. Entonces, hasta aquí. ¿Algún comentario? A ver. ¿Algún comentario? Bueno, aquí Yuridia comenta que la sacó la página. Bueno, siempre vamos a tener este tipo de situaciones. Entonces, aquí la mecánica nada más es, pues, quizás pasar un rato agradable al final de cada sesión, repasando algunos conceptos que vemos dentro de la clase. Y con esto, pues, damos finalizada la sesión. Ahorita me comunico con Yuri, no sé quién sea. Ah, no, dice Jesús. Me imagino que es Jesús. Perdón, sí. Yuri, aquí ya te vi. Entonces fue Jesús el que lo volvió a sacar. Entonces, pues bueno, con esto damos por terminada la sesión. Ahí si tienen, aprovechemos los últimos 6 minutos que tenemos, si tienen algo que compartir, o bien aprovecho pues, para preguntarles si esta mecánica les agrada y seguimos de esa manera, o si hay algo que quieran cambiar. De cualquier forma, conforme vayamos avanzando, yo les voy a generar un formulario donde me den su retroalimentación para ver qué podemos mejorar, o si voy muy rápido, o cualquier otro concepto que ustedes quieran mejorar de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, A de mí me pronto. gusta mucho cómo imparte sus clases, profe, y pues lo de Kahoot y eso está muy padre. Pero solo que pues nunca en mi vida había tenido una clase de contabilidad. Entonces Ok. hay conceptos y hay temas que digo, caray, y me regreso un poquito y ya, lo oriento. Pero creo que hay como que conceptos muy avanzados para nosotros. Y de igual manera, nos los hace explicar muy bien, muy bien. Me encanta su forma de explicar, pero creo que sí hay algo como que, está muy arriba de nuestros conocimientos todavía. Ok. No sé si está como lo más básico de la contabilidad y yo lo siento como pesadito, Ajá. pero o sea así, pues la clase. Ok. Bueno, la intención es, gracias por tu comentario, si bien es cierto que existen, y bueno, y eso trato de hacerlo, créanme que sí lo tengo en cuenta, ¿eh? Cuando preparo la clase trato de no agarrar todos los conceptos que existen dentro de la ley o dentro de alguna norma, porque trato pues de aterrizarlo lo más que se pueda. Ahora, en un principio yo les comentaba, va a haber conceptos que de pronto lo sientan como, ok, no sé qué significa un libro diario, un libro mayor, porque ni siquiera he visto qué son, o sea, realmente. Sin embargo, lo único que trato de hacerles es, a ver, tengan en cuenta esta situación nada más, espérenme tantito y que cuando vayamos a ver registros contables, vamos a ver qué es un diario y qué es un mayor. ¿De acuerdo? O sea, de pronto ahorita no se me estresen por no comprender ese alcance hasta ese punto. Sin embargo, si en algún punto yo avanzo y me dicen, oye, profe, ¿qué es libro mayor? Me puedo detener para darles un breve concepto porque, pues, de alguna manera no podemos avanzar si no tienen bien claro qué es. Más adelante les digo, hay conceptos que más adelante los vamos a ir viendo a manera de ejemplos y entonces es cuando muy probablemente todo esto que estamos armando de principio les haga sentido. Ok, entonces con confianza igual, si gustan, me puedo regresar a algún concepto muy específico. Yo de entrada les pido 2 cosas entonces, que conforme yo vaya avanzando, si hay algún concepto por ahí que se mezcle y me digan, oigan, no entendí qué es este concepto, voy a tratar de aclararlo. Va a haber algunos conceptos como
o situaciones como el caso ahorita que acabamos de mencionar, ¿no? Libro diario, libro mayor, pues no me voy a poner a hacer un ejercicio ahorita en clase, sino hasta que le corresponda o hasta que veamos ese punto. Porque entonces, si no, nos perdemos de la sesión o el flujo que estoy estableciendo. Pero sí, como le repito, trataré de abordar por lo menos para que se vayan dando una idea. Entonces, dentro de las clases, por ejemplo, hoy, a ver, déjenme reviso, no sé, de entrada, pues quizás no es materia de ahorita, pero no les quise especificar qué es un código, ¿no? Qué es un código fiscal de la federación o qué es un código de comercio. Sin embargo, pues podemos especificarlo a manera de ejemplo. A ver, déjenme ver qué es lo que... O de pronto tienes algún concepto que se te haya venido a la mente que hoy lo hayamos visto y que no quedó claro. Para mí, Ajá, sí, el que sea. pues, ¿qué pudiera decir? A ver, permítame un segundo. Claro, Déjame. claro, claro. Bueno, tomando en cuenta lo de desde la tarea que nos dejó leer CFF o algo así decía, Ujú. hay cosas como que no entiendo, pero en específico nada, o sea, Ah, ok, ok, bueno. Ahorita nada más quería abordar si hay algún punto, si hay era, algún punto. era Ajá. muy largo todo lo que nos dejó leer, era un ¿Sí? montón, entonces sí se me cuatrapeaban las ideas. Ok, bueno, hay un comentario y esto va para todos. Y esto lo aprendí yo en clases. En alguna ocasión cuando estábamos viendo, creo que fue matemáticas financieras en la universidad, no me acuerdo si fue eso o finanzas, pero el punto es de que el profesor nos comentó, en la medida que vayamos avanzando y vayamos empapándonos del tema, vamos a ir aclarando varias cosas. Y nos puso una situación muy específica. En aquel entonces estábamos viendo el tema de las bolsa de valores y nos dijo, ¿saben qué? Es muy probable que este concepto de pronto no lo ubiquemos porque no estamos acostumbrados a ver ciertos conceptos. Dice, pero si todos los días, a partir de ahora, revisan el periódico en la parte de la bolsa de valores, ven las noticias relacionadas con finanzas, estamos leyendo sobre esto, eventualmente vamos a comprender este tipo de situaciones. Entonces es la misma situación. Ahorita, si hay algún punto, podemos parar y verlo, y si no, de pronto, pues tengan nada más paciencia respecto a ver que más adelante todo va a ir encajando. Así que de pronto, pues creo que ya se va a acabar, así que si no hay más que comentar, y si no, pues retomamos. Creo que ahorita tienen una clase, ¿verdad? Sí, ya tenemos clase con computación a las Así 12. es. Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a dejarlos aquí y seguimos conversando a través del canal de WhatsApp para que podamos seguir compartiendo. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, muchas gracias. Hecho, no por nada. Ah, y sí, voy a mandar las tareas, ¿eh? No se preocupen.